Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Mariño, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal Amazónica. Hoy voy a hablar sobre las teorías de la comunicación intercultural. Antes de comenzar, vamos a ver qué es comunicación intercultural. Se define como comunicación intercultural aquella que resulta de la interacción entre hablantes de lenguas y culturas diferentes. Los intercultores que participan en encuentros interculturales han experimentado previamente procesos de socialización distintos y han desarrollado marcos de conocimiento diferentes, y su competencia intercultural les permite satisfacer eficazmente sus necesidades comunicativas, superando esas diferencias. Comenzamos. Teoría de la gestión de la ansiedad y la incertidumbre. Teoría realizada por William Hotchkiss en 1985. Según la teoría realizada por el profesor americano de comunicación interpersonal e intercultural William Hotchkiss, nos dice que la ansiedad y la incertidumbre tienen como punto o efecto principal la ansiedad eficaz y eficiente como vía de la solución de dicho conflicto. Es importante señalar que de manera general el autor no presupone que la regulación de esos elementos propios de toda comunicación en situación de interculturalidad conlleva a una interacción comunicativa totalmente controlada, es decir, a una comunicación perfecta, a la implementación de un intercambio comunicativo efectivo y eficaz, en términos de su construcción y posterior desarrollo. Posturas básicas. Influencia de la cultura en la comunicación humana. William Hotchkiss nos aclara que una de las posturas básicas son los procesos donde los seres humanos muestran sus capacidades de interacción con otra persona mediante la comunicación, es decir, cómo podemos transmitir información mediante un método natural del ser humano. La influencia del interaccionismo simbólico. También nos dice que la influencia del interaccionismo simbólico es cuando el ser humano toma una de las ansiedades y la incertidumbre. También cuando existen culturas diferentes, ya que en algunas culturas existen diferentes significados en palabras, etc. Por lo tanto, tiene una gran influencia en una comunicación efectiva. Del forastero y su relación con el concepto incertidumbre. Él nos aclara que el forastero es una persona que existe en un lugar, pero no pertenece al grupo nativo donde se asienta. Incertidumbre y ansiedad, dos caras con la misma moneda. La ansiedad, en pocas palabras, es un desequilibrio causado por el mismo ser humano, y la incertidumbre es la causa para que se genere el efecto, que es la ansiedad. El autor mismo nos menciona en una de sus frases: la ansiedad aparece cuando hay incertidumbre, y la incertidumbre se hace presente cuando se dificulta la previsión de los acontecimientos. Tipos de incertidumbre. Para Hotchkiss existen dos tipos de incertidumbres. La predictiva preside actitudes, comportamientos y valores, y la explicativa explica actitudes, comportamientos y valores, y ambas están estrechamente relacionadas. El papel de la conciencia en la comunicación efectiva. Nos dice que la conciencia es la comunicación efectiva y la interpretación de cada individuo, donde existe un intercambio de información. Postura teórica. La comunicación intercultural está plagada de ruidos malentendidos, mismos que aparecen debido a la que cada interlocutor basa la interpretación de los contenidos de la comunicación en función del marco relacionado propio que ha construido a partir de la información cultural adquirida en su cultura de origen. Elementos de la comunicación efectiva. La necesidad de sentidos seguidos. La necesidad de poder predecir a futuro, que va estrechamente vinculada con las necesidades de evitar la ansiedad. La necesidad de sentirnos parte de un grupo. La necesidad de establecer un sentido común universal. La necesidad de gratificaciones simbólicas. Y la necesidad de sostener a nuestras entidades. El conocimiento. En cuanto al conocimiento, Hotchkiss señala que se trata de un conocimiento como competencia, que ubica la disposición hacia la interpretación. También nos dice que cuando interactuamos con un forastero, ocupamos tres procesos cognitivos. 1. Proceso. Alternativa, interactuamos con un foráneo ocupando el descriptivo, el interpretativo y el evaluativo. En el descriptivo se describen las acotaciones captadas por nuestros sentidos sin atribuir un significado concreto a los mismos. Interpretativo, se realizan los constituimientos con el significado socialmente atributable. La evaluación, se
Se gestan los juicios por medio, damos sentido a la interpretación misma. Las destrezas. Todo lo anterior, no obstante, responde en última instancia a las destrezas y habilidades desplegadas por los intercultores en la consecución de una comunicación eficaz, misma que según Kuss se resume en habilidades de crear nuevas categorías, habilidades para tolerar la ambigüedad, habilidades de empatía, habilidades de conseguir y usar información adecuada y habilidades para adaptar la conducta. Propuestas metodológicas. La propuesta metodológica eficaz desde el campo epistemológico, su relación con la psicología fenomenológica, desde el campo de la comunicación, sus vínculos con los enfoques socioculturales en comunicación, y desde el campo de la comunicación intercultural, su filiación con la corriente más propística de los estudios sobre interculturalidad. Ahora, pasamos a la teoría de la adaptación transcultural. La teoría de la adaptación transcultural parte de la reflexión derivada de una serie de estudios empíricos convidantes acerca de los mínimos elementos necesarios para obtener una comunicación efectiva que desde los años 70 su autora John Young Kim ha venido realizando en los Estados Unidos. Premisas básicas. Su primera premisa, desarrollada por Kim, asume el proceso de adaptación como un proceso de cambio en la experimentación vital de los individuos, mismos que se relacionan estrechamente con las transformaciones naturales a lo largo de la vida, en tanto considera el desarrollo de la persona como un proceso de adaptación al entorno. Segunda premisa. En la adaptación, el entorno social supone entonces cambios que el individuo realiza de manera consciente o inconsciente en áreas de su desarrollo como persona, sin alterar en demasiado su coherencia con la unidad biológica y fisiológica que es, pero en adaptación, según Kim, se produce siempre mediante la comunicación, lo que nos conduce a entender los procesos comunicativos junto con la autora, como procesos de interacción, es decir, como relación de intercambio entre sus individuos. Tercera premisa. La concepción de los procesos comunicativos con procesos de interacción, que es tomada a su vez por Kim, del famoso axioma de palo alto. Su cuarta premisa. La cuarta premisa recibe como un fenómeno que afecta a los interpersonales y también a las interpersonales. En tanto, estas dos dimensiones se hallan estrictamente relacionadas. Conceptos fundamentales. Para Kim existen dos conceptos fundamentales, la adaptación transcultural y forastero. En estos últimos toma referencia a Auguste Kuss. Para Kim existen dos conceptos fundamentales. Ella desarrolla la adaptación a partir de 4 subconceptos que están relacionados con los momentos por los que transita un migrante para su adaptación a una cultura nueva. Asimilación, aculturación, imitación y ajustamiento. Con 3 condiciones perfectamente diferentes. 3. Propuesta teórica. Kim parte de que la adaptación transcultural de los migrantes tiene lugar de una manera simultánea. Procesos de aprendizaje y desaprendizaje, donde ella propone 2 dimensiones básicas para poder conceptualizar las prácticas comunicativas de los foráneos, ya que son la interdependencia, la comunicación personal o simbólica, y la comunicación social o simbolización pública. 4. Propuesta metodológica. Propone un modelo de análisis basado en la observación y el estudio de 5 dimensiones. La dimensión de la competencia comunicativa autóctona, la dimensión de la comunicación interpersonal autóctona, la dimensión de las competencias interpersonales étnicas y la dimensión de las condiciones del entorno de acogida y la dimensión de la predisposición del forastero. Todas estas dimensiones articulan la estructura del proceso de adaptación transcultural y dan cuenta de la manera de que el mismo se facilita u obstaculiza. Aquí teoría de la construcción de la tercera cultura. La teoría de la construcción de la tercera cultura es desarrollada por Frank Kazmir en 1993. Kazmir obedece las condiciones concretas que presenta actualmente el fenómeno migratorio y las necesidades en consecuencia de abordar la comunicación intercultural desde una perspectiva compleja y multidimensional que incluye, según el autor, la transmisión de nuestra forma de ver el mundo y la necesidad de poner un alto reflexivo y consciente de la manera en que nuestras aproximaciones y a nuestras contribuciones sobre la realidad responden a nuestra propia tradición cultural.
Premisas básicas. En su primera premisa nos aclara que los seres humanos, a pesar de nuestras diferencias, somos semejantes y dichas semejanzas se basa, por ejemplo, en la facultad para comunicarnos. Interacción simbólica. La base de toda comunicación es la interacción social, que en dicha interacción se contribuye el sentido de la comunicación y de ahí la conducta como construcción subjetiva e intersubjetiva de una misma y de los otros. La escuela Palo Alto. Es la imposibilidad de no comunicar la presencia de elementos de metacomunicación en todas las interacciones comunicativas, la naturaleza secuencial de la interpretación comunicativa y la simetría completamente de las interacciones comunicativas basadas en principios de igualdad y directamente respectivamente. Conceptos fundamentales. El concepto fundamental de la teoría de Kazmir es de la tercera cultura, misma que el autor define como una subcultura que se produce en una situación determinada, donde temporalmente se pueden producir cambios en la conducta por la interacción de personas que buscan conseguir acuerdos mutuos sobre determinados objetos. Su segundo concepto fundamental es sobre la identidad multicultural. Nos dice que una persona con identidad multicultural posee una identidad cuya concepción del ser humano fuera universalista y al mismo tiempo asumiría la diversidad cultural existente. En su tercer concepto, nos aclara que la diferencia se facilita como motor impulsor de una interacción necesaria, negociada, dialogada, que instituye a la diversidad cultural como construcción histórica de los seres humanos, al tiempo que resalta la naturaleza relativa de la misma. Propuesta teórica. En la propuesta teórica de Kazmir es mejor la necesidad de convertirnos en personas multiculturales, capaces de dejar suspenso su identidad cultural para crear nuevas formas de realidad basadas en la diversidad humana y la impredecibilidad de la condición humana. Por ello, él creó 3 modelos. El primer modelo, ciclo de la actuación individual en la construcción de la tercera cultura. En este modelo consta de 5 elementos, que al mismo tiempo son fases o estudios de la actuación de los individuos para contribuir a la tercera cultura. Según Kazmir, en este modelo parte de la experiencia como lugar de la experiencia vital del sujeto, desde gestas las necesidades de este como ser social. En su segundo modelo, construcción de la tercera cultura. Este segundo modelo se enfoca solamente a descubrir y explicar el proceso de construcción de la tercera cultura. Así, Kazmir concibe el contacto inicial entre individuos de diferentes culturas como un contacto incluyente, integrado de tal manera que en el punto de partida del contacto, en este modelo subyacente, la idea de confluencia de acuerdo mutuo nacido al color de las necesidades vitales de la comunicación de ambos individuos. Y en su tercer último ciclo de la actuación individual y la construcción de la tercera cultura. En el modelo 3 se combinan los dos modelos anteriores, es decir, confluye el proceso de actuación individual a sí mismo como la construcción intersubjente y empática de la tercera cultura. En este modelo, el individuo y el segundo no solo contactan de manera inicial, sino que cada uno en su actitud recíproca busca información sobre el otro, y dicha información mediante el proceso de intercambio comunicativo permite reflexionar a cada individuo sobre sus propias actitudes, comportamientos y valores. Propuesta metodológica. No propone una metodología concreta, sino que basa su concepción metodológica en la práctica de la colaboración y la ayuda mutua. Esto es a nuestro modo de ver su punto más fuerte y más débil al mismo tiempo. Sin proponer explicaciones, Kazmir invoca la metodología de intervención en comunicación. Sin embargo, debemos aclarar que no se trata de una intervención externa, sino una intervención interpersonal. Esta fue toda mi exposición. Ahora voy a dar mis conclusiones. Los 3 autores nos aclaran que la comunicación existe diferentemente en cada cultura. Si vamos a otro país, la cultura va a ser muy diferente a nuestra y por lo tanto vamos a interpretar cada palabra diferente. Haciendo énfasis en Kazmir, nos dice que las personas, mientras más se conocen, más buscan información. En su modelo 3, como nos aclara, existe mucho en todos los países, ya que no en todos los países la cultura es igual. Espero que les haya gustado mi video. Nos vemos la próxima. Bye.